Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré una historia real en la URSS en el año 1933. Sucedería una tragedia que marcaría la historia del sangriento régimen de Stalin. Todo ocurrió en la isla de Nasino, situada en la confluencia de los ríos Ob y Nasina, en plena Siberia. Allí fueron abandonadas cerca de 6.000 personas, de las cuales solo sobrevivieron alrededor de 4.000. A lo mejor pensarás que murieron de frío o por suicidio, pero ¿y si te digo que la mayoría fue víctima de canibalismo? Así que quédate y léete este hilito donde te cuento qué y cómo pasó esta locura. En febrero de 1933, Henry Uyagoda, jefe de la policía secreta, y Matvey Berman, jefe de la Gulag, agencia que gestionaba los campos de trabajo forzados, desarrollaron el plan grandioso. La idea era deportar cerca de 2 millones de personas a distintos puntos de Siberia y Kazajistán, cuyo objetivo sería transformar casi 1 millón de hectáreas vírgenes en terreno productivo en cerca de 2 años. En diciembre de 1932, los habitantes de las grandes ciudades se vieron obligados a obtener un pasaporte interno, demostrando estar conectado a un trabajo productivo o administrativo. La idea era limpiar las ciudades de elementos incómodos para el régimen, criminales o de quienes huyeron de la hambruna que azotaba el campo. Entre marzo y julio fueron detenidos solo en Moscú más de 85.937 personas, a lo que hay que sumar los detenidos en otras ciudades. Las cosas no empezaron bien para el plan grandioso debido a las dificultades económicas por las que pasaba la URSS. Cuando empezaron las detenciones ya se había visto reducido a la mitad y Stalin tuvo que descartarlo por completo en mayo de 1933. Pero quienes habían sido detenidos antes del día 1 acabaron en la que sería conocida como la Isla de los Caníbales. Alrededor de 5.000 personas partieron de Tomsk el 14 de mayo a bordo de 4 barcazas de transporte de madera, sobre las que cubrieron los 533 kilómetros hasta Nasino. Comían apenas 200 g de pan por persona y solo transportaban 20 t de harina, sin ningún tipo de herramienta. Unos días después llegarían 1.500 prisioneros más. Apenas llegar, hubo la primera pelea debido a la repartición de la harina. La solución fue separarlos en brigadas de 150 personas con un brigadier al mando que era el encargado de repartirla entre todos, cosa que no sucedió. Luego apareció el problema de que como no había hornos, tenían que comer harina mezclada con agua del río, lo que causó muchos casos de disentería. Pronto cientos de deportados murieron, hambrientos y congelados, se quedaban dormidos junto a las hogueras y se quemaban vivos o morían de agotamiento. Otros fueron víctimas de la brutalidad de algunos de los guardias, que golpeaban a la gente con las culatas de sus rifles. Algunos de los prisioneros no soportaron las duras condiciones en las que se vivía y trataron de huir en balsas improvisadas, pero escapar de esa isla de la muerte era imposible, ya que estaba rodeada de equipos de ametralladoras, que disparaban inmediatamente a los que intentaban huir. Producto de toda la escasez que había en aquel infierno, pronto se formaron bandas y comenzó la violencia, los asesinatos y los robos. Cualquier objeto de valor servía para sobornar a los guardias. Pero ya en el 10º día todo iría un paso más allá, cuando se reportaron los primeros casos de canibalismo en la isla. Los primeros en atreverse fueron los criminales más peligrosos, acostumbrados a sobrevivir en ambientes brutales, formaron pequeños grupos para aterrorizar a los demás. Los habitantes de un pueblo cercano se convirtieron en testigos involuntarios de la pesadilla que se desarrollaba en la isla. Una pequeña niña campesina de apenas 13 años presenció cómo una mujer fue atada a un árbol y apuñalada hasta la muerte por un grupo de personas para luego ser devorada por ellos mismos. Durante ese tiempo por toda la isla se podía ver carne humana desgarrada, cortada y colgada en los árboles con los claros llenos de cadáveres.
Otra residente del pueblo de Nasino, Teófila Vilina, recordó que los deportados a veces iban hasta su apartamento. Por ejemplo, una vez fue una mujer que le habían cortado toda la carne de las pantorrillas para asarlas y comerlas. Según Uglov, uno de los prisioneros acusados de canibalismo, escogían a los que ya estaban moribundos y sin intenciones de curarse. Para el mes de julio los pocos supervivientes fueron enviados a un campo de trabajo cercano. Sin embargo, su calvario no terminó ahí, ya que siguieron muriendo en los asentamientos siberianos, tratando de sobrevivir con escasas raciones en los fríos y húmedos barracones que no eran aptos para vivir en ellos. De las 6.000 personas que fueron enviadas a la isla, solo 2.000 sobrevivieron. En un periodo de varias semanas, entre 1.500 y 2.000 personas murieron por inanición, enfermedad, asesinato o muerte accidental. Otros 2.000 habían desaparecido y su paradero era imposible de encontrar, por lo que se presumía que estaban muertos. Esta tragedia no habría sido conocida por nadie más que por los habitantes de la zona, de no ser por Vasily Velichko, un instructor del comité del distrito de Narín del Partido Comunista. En julio de 1933, fue enviado a uno de los asentamientos para realizar un informe sobre cómo iba la reubicación de los trabajadores. Pero, en su lugar, se sumergió completamente en una investigación de lo que había sucedido. Velichko envió su detallado informe, basado en el testimonio de docenas de supervivientes, al Kremlin, donde creó un gran revuelo. Procesados, incluidos 23 que fueron condenados a la pena capital por saqueo y asalto y 11 por canibalismo. El mundo no supo nada sobre la tragedia de Nasino hasta finales de la década de 1980, poco antes del colapso de la Unión Soviética. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like. Bye.